epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas tiene cosas muy, muy importantes y vamos a estar abordando esta noche algunas cosas muy puntuales que nos van a bendecir y nos van a edificar. Cuando usted conoce mucho a una persona, el trato es continuo. Nosotros conocemos tanto a las personas que nos enteramos cuando están alegres, cuando están molestas, y aún el tono de nuestra voz, aunque usted no nos esté viendo, no nos estemos mirando, pero aún por teléfono usted puede detectar. Si usted conoce a la persona, usted detecta cuál es el tono. El tono de tu voz va a determinar su estado. ¿Verdad que sí? ¿Les ha pasado eso? Bueno, la carta a los Gálatas ocurre algo así. El apóstol Pablo, cuando escribe las demás epístolas, empieza muy protocolar, empieza bendiciendo la iglesia, expresándole los saludos muy puntuales: gracia y paz sean dadas en Cristo Jesús nuestro Señor, y gracias sean dadas a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es muy protocolar Pablo, pero con todo su corazón. Él primero abraza a la iglesia antes de darle el mensaje o la exhortación que tiene que dar. Pero cuando usted ve la introducción del libro de Gálatas, Pablo va, como decimos en la cultura mexicana, ¿verdad? Va al grano. Va sin ningún preámbulo. Usted se da cuenta inmediatamente que algo anda mal. Algo anda mal en su forma de introducirse. Si por favor vemos Gálatas, el capítulo 1, el verso 1, en adelante, dice: Pablo, apóstol. ¿Okay? Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombre. Ahí tú te das cuenta que el hombre trae algo. No de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ojo, fíjese bien esto: que lo resucitó de los muertos. Verso: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, fíjese bien, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Diga conmigo: libres del siglo malo. Cuando leemos la carta a los Gálatas, por lo menos encontramos 5 libertades que el hombre tiene que pasar, el hombre redimido. Esta noche quiero hablarles sobre la libertad del presente siglo malo, de la era mala. También la epístola a los Gálatas nos habla de la liberación de la ley, la liberación del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, mas ya no vivo yo. Y también vamos a encontrar que hay que ser libres de la carne y libres del mundo. Por lo menos estas 5 esferas, 5 áreas de las cuales hay que trabajar. Hice un resumen de lo que Cristo logró por nosotros o hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Y por ejemplo, a Jesús se le castigó para que nosotros recibiésemos perdón. A Jesús se le hirió para que pudiésemos ser sanos. A Jesús se hizo pecado
para que nosotros fuésemos justificados. Jesús sufrió muerte para que nosotros podamos tener vida. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiésemos bendición. Jesús soportó pobreza para que nosotros pudiésemos tener abundancia. Jesús llevó nuestra vergüenza, llevó vergüenza para nosotros participar de gloria. Jesús sufrió rechazo para nosotros ser aceptados. Jesús tuvo que crucificar al hombre viejo para que nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Todo esto Jesús lo logró en el Calvario por nosotros. Diga conmigo, Jesús logró bendiciones para nosotros. Ahora, hay cosas que Él hizo por nosotros, pero hay cosas que tienen que suceder en nosotros. ¿Está conmigo? A ver, diga conmigo, Jesús logró bendiciones en la cruz para nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar. ¿En qué? ¿En qué áreas? Bueno, vamos a ver esta noche eso. Primero que todo, quiero que veamos algo que leímos en la primera carta a los Corintios el domingo por la mañana, que es muy normal que le demos lectura a esos pasajes en los tiempos de Cuaresma, de Semana de Pasión. Primera de Corintios 15, verso 3 y 4, por favor. Primera carta a los Corintios. Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice, porque primeramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, eso es lo que él recibió. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice, miren, el evangelio, el cual yo recibí, habla de un Cristo que muere por los pecados, un Cristo que es sepultado y un Cristo que es resucitado, según lo marcan las Escrituras. Ahora, si me regresas un poquito, primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Diga conmigo, lo que predico, lo que recibo, predico. O sea, Pablo recibió el mensaje de que Cristo había muerto, había sido sepultado, había sido resucitado. Entonces es lo que él predica. O sea, usted no puede dar lo que no recibe. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Mire una cosa, míreme acá. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? A los Corintios, a la iglesia en Corinto. El problema de la iglesia en Corinto era una iglesia carnal, era una iglesia mundana, una iglesia con muchos problemas de pecaminosidad. Y Pablo está molesto por eso, pero aún con esa molestia que él tiene, los trata con vehemencia, los trata bien. ¿Sí? Pero con los que está muy molesto. O sea, le molestó más el legalismo. O sea, a Pablo le molestó más el legalismo que la carnalidad. Eso no quiere decir que no corrigió los asuntos carnales de la iglesia, pero en algo que el apóstol se siente molesto es en que el legalismo está tomando control en la iglesia de Galacia. Entonces, porque si usted se fija aquí, es una iglesia, la iglesia de Corinto es una iglesia que recibió el evangelio, es una iglesia
que persevera en el evangelio, que lo retiene, pero la iglesia de Galacia no. Y por eso Pablo está molesto, porque lo recibieron, pero no están viviendo en él. ¿Me estoy explicando? Bueno, para que no vaya a decir, el pastor nos da chance de hacer cositas. Bueno, dile al que está al lado tuyo, el pecado le disgusta al Señor, pero también el legalismo. ¿Okay? El legalismo le preocupó el apóstol Pablo, por eso le hace un llamado a la iglesia y en cuanto a su forma de actuar. Por favor, Gálatas 3:1. Gálatas 3:1, mire lo que dice. Oh Gálatas insensatos. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó a no obedecer qué? La verdad. ¿Para qué? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya ¿qué? Presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. Miren esto, que no se les olvide. Ustedes son testigos, ya nos predicaron, ustedes saben bien que el Cristo que nosotros servimos fue presentado crucificado. Adelante. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra versión dice, ¿quién nos hechizó? ¿Quién los hechizó para no obedecer la verdad? Ahora, cuando uno busca la palabra hechizar, ¿quién los hechizó? Es algo que te oscurece la visión. Algo que oscurece la visión. En otras palabras, el evangelio que le están transmitiendo a la iglesia le está oscureciendo, no le permite ver bien la obra del Calvario, no le permite ver bien exactamente la obra de la cruz. Entonces, como no lo ve bien, entonces está mezclando. ¿Aló? De lo que fue libre, ahora lo está volviendo a practicar. Entonces, la palabra hechizar es una palabra que quiere decir que te oscurece la visión. Y si a usted y a mí, o como iglesia, se nos oscurece, no tenemos en claro qué hizo Cristo por nosotros, entonces la obra de Cristo deja de suministrarnos lo que Él ganó en la cruz para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Usted y yo dejamos de recibir lo que Él logró porque no tenemos claro lo que Él hizo. Y Pablo deja bien en claro, lo que nosotros recibimos, lo recibimos por un Cristo crucificado. Ahora diga conmigo, lo que yo recibí, lo recibí por un Cristo que fue a la cruz. Entonces, por ver ido Jesús a la cruz, ¿qué se logró? Bueno, se logró la total derrota de Satanás. ¿Aló? ¿Qué se logró? La destrucción del reino de las tinieblas. Y esa destrucción fue, diga conmigo, completa, eterna e irreversible. O sea, no hay vuelta para atrás. O sea, lo que Jesús logró en el Calvario, señores, no hay vuelta. No hay para echar reversa. Es irreversible, es eterno, es completo. Pero al que derrotaron es trucha. Es listo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, te hechiza. Te oscurece la obra del Calvario. Porque es la única forma que Él puede retener
el final de Él. Que tú y yo no comprendamos a cabalidad que Él ha sido derrotado, que su reino ya no puede operar. Entonces, ¿cómo va a lograr permanecer un enemigo derrotado? Bueno, que los que fueron liberados ignoren lo que recibieron. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque yo me estoy entendiendo muy bien. O sea, Satanás hace todo lo posible para cegar. Si queremos hacerlo de una forma muy literal, le quiere cegar los ojos a la iglesia. ¿Se acuerda que la oración apostólica de Pablo a los Efesios dice que él está muy contento porque la iglesia dice: conozco cómo el evangelio ha sido entre vosotros, dice, mas yo doblo mis rodillas por esto, para que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis quiénes sois, qué tenéis y qué podéis. O sea, claro, Pablo lo expresa en otras palabras, yo lo estoy contextualizando, pero cuando usted y yo no tenemos los ojos iluminados, cuando nuestra mente y nuestro corazón no saben lo que se logró para nosotros, entonces no sabemos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Digan amén, guayayay. Entonces, Pablo ve el problema en la iglesia de Galacia y va directo a atacarlo. Va directo a atacarlo. ¿Quién los hechizó? O sea, si no tienen ustedes clara la perspectiva del Calvario, si ustedes no tienen claro lo que se logró en la cruz, están hechizados, están cegados, y por eso ustedes necesitan entender lo siguiente. Vayamos por favor al versículo 3. Verso 3, aquí ya le dimos lectura, pero quiero que lo repasemos. Gálatas 1:3. Gracia y paz, ya que se calmó un poquito, ya ahora sí vale. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjese bien, ¿para qué? ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Diga conmigo: la cruz del Calvario también me libera del presente siglo malo. Ok, vamos ahora sí a entrar. La palabra siglo, algunos comentaristas o algunas traducciones hacen una mezcla que le ponen que es era, se usa también para era, para siglo, para mundo. Pero la palabra mundo o cosmos no es la palabra que Pablo está utilizando ahí. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en esa parte es la palabra aión, que también significa un periodo extendido de tiempo, pero que tiene un final. No está determinado, es indeterminado, pero eso no significa que no va a concluir. Porque cuando habla de cosmos está hablando de sistema, está hablando del mundo. No. Aquí está hablando de una era. A ver, una era consiste en que hay varias generaciones dentro de una era. Hace unas semanas compartí en la escuela, en la universidad, una introducción a la sociología, y la sociología que estudia
el comportamiento de la sociedad, del ser humano en colectivo, hablamos de las eras. Y mencionaba yo que hay la era antigua, la prehistoria, la antigua, la medieval, la moderna y la posmoderna. Pero en cada era hay generaciones. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es que hay la eternidad, nosotros somos seres eternos. Y lo que es el accionar de la iglesia está enfocado en algo temporal. Y él hace una corrección para que la iglesia empiece a ver más en las cosas que le pertenecen a su naturaleza, más que a algo que no tiene que ver con su naturaleza. O sea, estamos enfocados en el aquí y en el ahora, que se nos olvida nuestra eternidad, nuestra trascendencia como iglesia. Amén. Bueno, diga conmigo, tengo que librarme del presente siglo malo. O sea, como Pablo dice, señores, el siglo, la temporada que te ha tocado vivir es mala. Y por lo tanto, con Cristo fuimos libres de esa era mala. Te lo voy a explicar un poquito más. Primero que todo, tenemos que darnos cuenta que no pertenecemos a esta era. A ver, usted y yo, los años que nos regale Dios, 80, 90, 70, no sé, eso tiene un final. Pero eso no significa que usted terminó aquí, o sea, terminó todo para usted. Entonces, es cierto que vivimos en esta era, pero no pertenecemos a esta era. Oh, Dios. Entonces, la iglesia de Galacia estaba viviendo algo que olvidó su trascendencia, olvidó la visión futura de la iglesia y el estilo de vida que se estaba llevando era ajeno a lo futuro. No sé si me estoy explicando. Pero ahí le va algo más rico. Dígale que está al lado suyo. La era que vivimos, no pertenecemos a ella. Y también ya se le aproxima el fin. Déjeme, le digo, mientras más avancemos, más se le va a aclarar. Cuando usted vamos a leer, por ejemplo, Mateo 13, 40 y 49, si le damos lectura, por favor, 13, Mateo 13, 37 al 39. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo de él. Présteme su atención, va a ser algo que estoy tratando de hacer lo más claro posible, entendible posible, pero estoy funcionando más como maestro que predicador. Así que hoy es miércoles de enseñanza y vamos a aprender. Espero que nuestros amigos y hermanos de las redes también estén alertas. Aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador. Ya la está interpretando y dicen, miren, el sembrador, ¿quién es? ¿Quién es el sembrador? El que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. Adelante. El campo, ¿dónde es? El campo es el mundo.
La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. La cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. ¿Y la siega? O sea, la cosecha, no la siega La siega es el fin del siglo. Es el fin del siglo. Vamos a leer el verso 40 y 49, por favor, del mismo capítulo, si me ayudas. Verso 40, que dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin ¿de qué? De este siglo. Diga conmigo, esta era mala tiene su retribución. Así será el fin del siglo. ¿Cómo será el fin del siglo? Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos. ¡Wow! Alégrese. En otras palabras, hoy que vivimos tiempos tan difíciles, de miseria, enfermedades, guerras, problemas políticos, problemas sociales, ignorancia, crueldades, guerras, eso tiene un fin. No sé si me escuchó. La era mala que estamos viviendo tiene un fin. Anoche conversaba con una persona y me hacía una invitación, la estoy pensando, para ir a una toma de un reportaje de la gente los niños que están pasando, las masas de niños, o sea, y la persona esta me lo platicaba con su corazón quebrantado. O sea, dice, no es lo mismo lo que tú ves en las noticias a lo que tú ves ahí. Entonces, hoy usted y yo estamos viendo desplazamientos de gentes. ¿Por qué? Porque sus lugares donde ellos están son lugares terribles, donde la miseria, el hambre, el crimen ha llegado a índices escandalosos. Entonces, cuando uno ve el mundo que hoy estamos viviendo, dices, ¿habrá solución? Sí hay solución. Sí va a haber solución. Y eso, ¿desde dónde se quedó arreglado? Desde la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, podemos ser una iglesia tipo Gálatas. ¿Cómo, pastor? Sencillo. Cuando nos enfocamos en nuestra temporalidad y olvidamos nuestra trascendencia como iglesia. O sea, por eso Pablo está molesto. Dice, ustedes lo único que tienen es un catálogo de lo que no pueden hacer y no de lo que debemos hacer. O sea, es una iglesia que se enfocó en pensando que su espiritualidad se ganaba por lo que no hacían. ¿Y cuántas veces estamos, y no hagamos esto, y en la iglesia no hagas esto, no hagas aquello, y no hagas aquello, y usted piensa que su espiritualidad es ok por lo que no hace, por las cosas que no hace, pero ¿qué con las que debes de hacer y no las hacemos? ¿Me estoy explicando? Diga conmigo, gracias a Dios, lo que hoy estamos viviendo no durará por siempre. ¿No se alegra usted por eso? Ahora,
esta era mala de la que Pablo habla, a ella no pertenecemos, se aproxima a su fin, pero esta era mala de la que Pablo trata en Gálatas, tienen su líder, tiene un líder. Lamentablemente el líder de la era mala es perverso. Bueno, ¿quién es? Por favor, 2 Corintios 4, verso 3. 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 3. ¿Qué dice? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el quién, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Es enceguecer, es entenebrecer, es poner un velo. ¿Para qué? Para que el evangelio no sea alumbrado, no alumbre en los incrédulos. O sea, hace muchos años tuvimos, cuando nosotros empezábamos, ¿qué le diré? Allá por el año 95, 94, 95, nos visitó un amigo, nos refirió a un amigo de él, un español. Era el dueño del periódico ABC de España y tenía una sede también, una sucursal, perdón, en México, el ABC, el periódico ABC de España en México. Y él era el encargado de la sucursal de México. No se me puede olvidar su nombre porque tenía un nombre muy curioso, Torcuato. Torcuato Luca de Tena era su apellido. Y era un hombre que había crecido, creció en opulencia. Pero así como le fue beneficioso las finanzas para su época, su niñez, su crecimiento, también le perjudicaron. Porque él se volvió un hombre vicioso. Y él nos contó que cómo conoció del Evangelio, fue gracias a unas mujeres que eran las secretarias de aquel famoso conductor de noticias que fue muy famoso en México, Jacobo Zabludovsky. ¿Alguien se acuerda de eso? A ver, ¿qué tan viejos son ustedes? Bien. Su programa famoso de 24 horas, o sea, era el noticiero famoso en México. Entonces sus dos principales secretarias de noticieros se convirtieron al Evangelio. Y como estaban dentro del mundo noticioso, conocieron al del ABC y lo conocen con sus problemas. Y ellas mismas lo levantaban de la calle, de tirado, sucio, vomitado, orinado, y lo aseaban y le empezaron a hablar del Evangelio. Y el hombre se convirtió 100% al Evangelio y dejó todos los vicios. Y tuvimos ese privilegio de conocerle, que después se casó con una de ellas. Pero eran dos gemelas. Después le digo quién eran las gemelas. Pero cuando él llega a España y le dice a su madre: mamá, te tengo una buena noticia. Conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ya no tengo vicio, dejé el vicio.
dice que su madre, en lugar de alegrarse, le dijo: te prefiero muerto que evangélico. ¿Cómo? Porque cuando tú estás enceguecido, estás ciego, tú no puedes ver la obra de Cristo. Dígale que está al lado suyo: gracias que se nos iluminó y hemos podido conocer de Jesús. Una de las cosas que yo aprendí de uno de mis pastores, el pastor que conocí en tiempo de mi mamá, él siempre decía en los servicios de oración: den gracias a Dios en sus oraciones por la persona que les llevó el evangelio a su casa. Dale gracias a Dios porque un día se atrevió a tocar tu casa, porque un día alguien se atrevió a hablarte de Jesús. Dale gracias a esa persona porque esa persona fue el instrumento para que tu mente, los ojos de tu entendimiento fueran iluminados y haber podido entender lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, fíjese bien. Mateo 24:14, hija. Mateo 24:14. Y será predicado. ¿Qué? ¿Qué va a ser predicado? ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino en todo el mundo. Pero permítame. El evangelio del reino en todo el mundo. Cristo crucificado, sepultado, resucitado y ascendido a la diestra de Dios Padre. Entonces, cuando ese evangelio es predicado del reino en todo el mundo, ¿qué va a suceder? Para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ojo. ¿Cómo se puede ponerle un obstáculo para que llegue ese final? Satanás como él es el Dios de este siglo y a él se le apagarían las luces si se termina la era, entonces él va a hacer cualquier cosa para que sea enceguecido la iglesia, para que no se predique el evangelio. Gracias por el entusiasmo de ustedes. Porque mientras él ponga obstáculos, él extiende su final. ¿Me estoy explicando? Y es por eso que Satanás odia más a un predicador, a su iglesia, que a un político. Ese político es fallido. ¿Me estoy explicando? A Satanás le amenaza más la iglesia que una institución educativa. ¿Sí estamos capturando? Bueno, diga conmigo: los creyentes somos una amenaza al reino de las tinieblas. El apóstol, para mí, yo siempre he dicho que es el apóstol Pablo. Hebreos 6, mire lo que escribe. Hebreos 6, verso 4. Pablo dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, veamos aquí las cosas que recibimos, mire, lo que recibimos cuando conocimos del Señor. Primero, porque es imposible los que una vez fueron iluminados, diga conmigo, fuimos iluminados, y gustaron del don
celestial. Dos cosas de las que gustamos. Y luego, ¿qué más? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¡Wow! Es lo número 3. Fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso ocurrió en nosotros. ¿Y qué más? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¡Wow! 4. Y los poderes del siglo, ¿qué? ¡Wow! ¿Ya lo encontró? Los poderes no del siglo presente, los poderes del siglo venidero. Dele un fuerte aplauso al Señor aunque no entienda. El espíritu suyo sí entiende. Entonces, Pablo por eso está molesto con los Gálatas. Y señores, que a ustedes se les olvidó lo que recibieron con Cristo. O sea, no puede ser que habiendo recibido tamaño paquete, por eso él está molesto. Dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Supuestamente en los pueblos se corre el rumor, ¿verdad?, de que cuando te embrujan no ves. ¿Eh? Te dan tolvache y polvos de calavera para que no veas. Y supuestamente en mi pueblo había una señora adúltera. Y era muy obvio que la señora era adúltera, pero tenía a su marido. Pero el Señor, tranquilo. Y la gente, usted sabe que pueblo chico, chisme grande. Decía, es que lo tiene embrujado. Entonces, como estaba embrujado, la gente percibía y decía, no ve lo que hace la señora. Entonces, por eso Pablo usa ese, no por la señora, ¿verdad?, sino que Pablo lo que está diciendo, cuando estamos hechizados, Satanás te hechiza, te oscurece la visión, que no puedes ver lo que Cristo logró por ti o lo que está haciendo por ti. Pero gracias a Dios que vuestros ojos han sido iluminados. Wow. Bien. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 13:22. Por favor, multimedia, me coloca eso. Cuando Jesús está contando la parábola del sembrador, dice que el que fue sembrado entre espinos, o sea, aquella semilla que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye ¿qué? La palabra. Pero el afán de ¿qué? Ahí está el meollo. El afán de este siglo. O sea, está afanado en esta época. Y cuando hablo de época o de era, no me estoy refiriendo a lo cronológico, sino que es el tiempo a las cosas de abajo, no a las cosas de arriba. En esta temporada que no es una eternidad, sino que es temporal. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? La palabra. En otras palabras, valga la redundancia, como hay un afán por el siglo, por la temporada que estamos viviendo mala, el presente siglo malo, estamos afanados, nos volvemos infructuosos. ¿Cómo nos volvemos infructuosos? Ahí está. Porque nos engañan las riquezas y ahogan la palabra.
Míreme acá. Porque quedó claro que la buena semilla son los hijos ¿de quién? Del reino. La mala semilla, la cizaña, ¿quién era? Los hijos del malo. La buena semilla, ¿quiénes somos? Sí, pero somos una buena semilla, pero si estamos afanados en este siglo, nos volvemos infructuosos. ¿Y cómo nos volvemos infructuosos? Ahí está, por el engaño de las riquezas, please, por el engaño de las riquezas. Yo no le estoy dando a usted, usted sabe muy bien, usted me conoce muy bien, los que son de aquí de casa, ustedes saben muy bien que siempre le he sembrado a usted un espíritu de emprendedor, que hay que tener metas, que hay que alcanzar cosas, que hay que progresar, que hay que avanzar. Pero una cosa es que usted le estimule en el espíritu emprendedor a otra cosa, a que usted y yo nos volvamos afanadores de este siglo y olvidarnos de lo que Dios nos envió, que somos una buena semilla para traer bendición a la tierra. ¿El engaño de qué? El engaño de la riqueza, señores. El engaño de las riquezas. ¿Cómo nos pueden engañar las riquezas? A ver. Quiero ponerlo a pensar. ¿Cómo nos pueden engañar las riquezas? ¿Ok? Pensando que las riquezas nos dan felicidad. Eso no es cierto. Ese es un engaño. En ningún momento las riquezas producen felicidad. Otro engaño de las riquezas, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Autosuficiencia, no depender de él. Gracias. Bueno, el engaño nos hace improductivos. El engaño nos hace improductivos. Por eso Pablo es muy enfático. Por eso está molesto. Porque la iglesia de Galacia fue una iglesia que se olvidó de lo de arriba y se enfocó en lo de abajo. Por eso le escribe a los colosenses: buscad las cosas de arriba. Cuando usted busca las cosas de arriba, Dios se va a encargar de darnos de lo de abajo. Señores, que no nos vayamos a volver infructuosos. ¿Cómo una iglesia se puede volver infructuosa? ¿Cómo podemos nosotros postergar el fin de esta era? Volviéndonos infructuosos, no cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando la buena semilla no puede ser buena semilla, ¿por qué no puede ser buena semilla? Porque cayó entre espinos. Somos buena semilla, pero estamos entre espinos. Y como estamos entre espinos, estamos afanados por esto. Que quede claro, no le estoy diciendo que no hay que ponernos metas ni llegar a tener nuestros logros. No le estoy diciendo eso. Pero que eso no te desvíe de tu verdadera misión. Amén. Mire, dele gracias a Dios porque usted está sentado aquí. Hay gente o hay personas que podemos poner como pretexto que estoy tan ocupado, por eso no voy a la casa de Dios.
Es un ejemplo. Pero muchas veces sentado ahí escuchando la palabra de Dios, tú puedes recibir una palabra que te destraba la vida. Pero como la gente a veces no hace tiempo para que se le destrabe la vida, viven trabados, viven afanados. ¿Me estoy explicando? Dele gracias a Dios porque usted está aquí. Pero tampoco condene y juzgue los que no están aquí. O sea, se les tiene que iluminar. Oremos por ellos. ¿Cómo, pastor? Sencillo. Romanos 12, hija. Romanos 12:1. Así que, ¿qué? Pablo no le está hablando a los inconversos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe quién trajimos aquí? Al cuerpo. El cuerpo se quería quedar en la casa. Yo estuve haciendo varias diligencias en el día y estaba un poco asoleado. Llegué a mi casa a las 5 de la tarde y le digo a mi esposa, te voy a dar las notas, ve tú a predicar. y me dice, pues a menos que quieras que se te vacíe la iglesia. Le digo, no. Le digo, qué poca fe te tienes. Bueno, no, hombre, la puedes llenar. Pero la carne se quiere quedar. O sea, está más rico el sofá en la casa viendo tele que una silla rígida viendo al Pastor Reyes. ¿Sí o no? Pero mire, cuando usted trae la carne a sacrificio, mire lo que sucede. Es vuestro racional culto, dice. No os conforméis a este siglo. ¿No te conformes a qué? Ay. ¿Ya me entendió? Si yo pongo en sacrificio la carne, es la única forma que estoy demostrando que no me estoy conforme con este siglo y se me renueva la mente. Sino transformaos por medio de la renovación de la mente. ¿Por qué a veces no se me renueva el coco? Perdónenme la expresión. Porque no sacrificamos la carne. Cuando usted y yo sacrificamos la carne, se nos renueva la mente. Entonces, ¿qué sucede? Estoy contra del siglo, estoy contra la era mala a la que me toca vivir, que es contraria a los valores del reino, contraria a los propósitos de Dios. Entonces yo voy a comprobar, fíjese bien lo que se va a comprobar, cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo, no piensen como ellos, no obren como ellos. Tenemos que ser, ahora, no me vaya a malentender, yo no le estoy diciendo que hay que ser cristianoides. Cuando yo era un adolescente, cuando era un muchacho, se nos infundía o se nos alentaba de que no deberíamos estudiar. Fíjese hasta lo que
uno llegó a vivir. No estudies porque Cristo ya viene. Y si tenías que estudiar, que estudiaras algo pequeño, que no te fueras a meter a una carrera universitaria porque pues porque Cristo venía pronto y todo lo que tú ibas a hacer era para el anticristo. Y cuando tú hacías lo contrario a lo que se decía que tú querías estudiar, que tú estabas estudiando, te criticaban por eso. Porque era más espiritual un muchacho todo el día tocando la guitarra en el templo que uno estudiando. Gracias a Dios, a nuestros hijos no les ha tocado vivir eso. Pero yo alcancé pellizcos de esa época, donde eras más espiritual. La señora era más espiritual estando todos los días en la oración, aunque divorciara al viejo después. Sí, porque el hombre reclamaba, nunca estás en la casa. Pero la señora estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la oración. Y perdió el matrimonio. Pero eras más santo. O sea, yo no le estoy hablando Pablo no está hablando de que pierdas el piso. O sea, no porque te vas a fijar en las cosas de arriba vas a perder el piso. No, al contrario, cuando usted se fija en las cosas de arriba, usted se vuelve práctico pero sabio. O sea, tenemos que enfocarnos en lo eterno, y cuando usted se enfoca en lo eterno, usted maneja los principios del reino y la vida se te hace más fructífera, más productiva. O sea, se obtienen mejores resultados, señores. Ahora, Pablo en su final de vida le manda una cartita a Timoteo y le dice: Timoteo, estoy triste. Por favor, 2 Timoteo 4:10. ¿Qué era lo que le causaba tristeza a Pablo? Dice: porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, pero con el que está emproblemado es con Demas. Uno de sus líderes prefirió lo temporal que lo eterno. Y Pablo dice, por eso le dice a Timoteo: ven pronto a verme. Ven pronto a verme. Necesito que me confortes porque duele cuando alguien le ha dado vuelta al reino y se ha ido tras el Dios de este siglo. Por eso nosotros, los que hemos recibido el Evangelio, tenemos que retenerlo y perseverar en él. Diga conmigo: yo necesito amar el presente, pero serle fiel a Cristo. Sí, no me voy a despegar de esta era presente. Me toca vivir en ella, pero tengo que serle fiel a Cristo. Es lo que Pablo está adolorido, porque las personas amaron más esto que Cristo. No, y yo tengo que ser fiel a Cristo para vivir bien en la era que me ha tocado. Aunque la era es mala, aunque la era no es buena, aunque hay un Dios en esta era, sí, pero Él no es mi Dios. Cristo es mi Señor, mi Rey y mi Dios.
Bueno, entonces, cuando tenemos nuestra mirada en las cosas de abajo, se nos olvida lo que Jesús nos proveyó en la cruz. No olvidemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vencer? La era mala, un tiempo malo. Tengo que vencer la era mala. Pero hayan sido bendecidos. Bueno, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Tome un minuto. Tome un minutito o dos para darle gracias. Y pídale al Señor, pidámosle al Señor que seamos equilibrados. Que seamos equilibrados. Amarlo a Él, serle fiel a Él, ser fructíferos para su reino y vivir en esta época que nos ha tocado vivir, pero siéndole fiel a Él. Que los afanes de este siglo, no ahoguen la palabra que hemos recibido. Padre, gracias esta tarde, gracias esta noche para las familias que llegaron. Que la palabra soltada, Señor, germine, dé fruto en su espíritu. Y también para aquellos, Señor, que a través de las redes están recibiendo la palabra. Que la iglesia se le caiga el velo, que a la iglesia se le suelte el velo, Señor, para que hagamos la labor que nos corresponde, y también a los incrédulos les sea iluminado el evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, pedimos que la iglesia opere desde su posición, una iglesia libre de este siglo malo. Amén. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, Luz para las Naciones. Suscríbete. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, donando en línea a través de nuestra página web, luzparalasnaciones.org. Gracias una vez más por conectarse.